Buenas tardes, un saludo a todos. Como decía nuestro director Marcelo Rodríguez, es un placer estar en Salto y por supuesto encontrarnos con un montón de caras conocidas, yo diría compañeros de ruta, porque realmente con muchos de los que están aquí hoy hemos participado en la búsqueda de soluciones de este problema que ha sido definido claramente por esta administración como un problema prácticamente de Estado. El ministro Frati quiere llevar el tema, la presentación, sus anuncios al Consejo de Ministros y es algo que realmente compartimos. Bueno, nosotros vamos a tratar de presentarle lo más rápido posible y lo más sintéticamente posible. O sea, esto vendría a ser como Durazno y el Prado, ¿no? O sea, la exposición de Durazno es el pre-Prado y bueno, la exposición en Salto va a ser la previa al anuncio, al lanzamiento del Plan Nacional de lucha contra la garrapata. El título de la charla, según lo que nos propuso Iña, es un plan de control nacional, lo que pretendemos, lo que vamos a mejorar. A nosotros, en realidad, nos preocupa, lo estamos encuadrando como una contingencia sanitaria, como una emergencia parasitaria, lo que nos encontramos en relación a este problema al empezar a trabajar. O sea, este equipo empieza a trabajar el 1 de marzo, eso coincide. Algo que es administrativo, coincide con la tercera generación de garrapata y en realidad la realidad se amplifica, los mensajes, las llamadas, realmente nos hacen pensar en que estamos frente a una emergencia parasitaria y que eso se debe o esa definición la logramos porque hay un aumento importante de prevalencia de predios con garrapata, porque hay una dispersión no esperada o no deseada del parásito, o sea, se está moviendo fuertemente a zonas donde es libre, hay un aumento, al menos en el intercambio, en la sensación térmica de predios con multiresistencia, en todos los que están trabajando en las zonas rurales relacionados a la producción, desde diferentes aspectos, continuamente tienen anécdotas o reciben planteos de que no hay con qué matarla. Eso es algo hay un aumento de la morbimortalidad de ganado debido a la presencia de hemoparásitos. O sea, justo coincide que empezamos a trabajar en el momento en que está la tercera generación de garrapata y con ella está la mayor cantidad de muerte o animales enfermos y realmente Frati, por un lado, dice, estamos proponiendo un proyecto de aumento de la cantidad de terneros, no es como muy lógico que esos terneros se terminen muriendo por tristeza parasitaria. Y por último, lo que nos preocupa también y nos pone muy nerviosos es el aumento de los residuos en productos de origen animal. Entonces, este, nos planteamos esencialmente fomentar las buenas prácticas de manejo agropecuario, ¿tá? En razón de garantizar también el cumplimiento de los estándares en los acuerdos comerciales con el mercado externo y asimismo garantizar la inocuidad del consumo interno. Un poco eso es lo que nos proponemos en el desarrollo de este plan de trabajo. ¿Cuáles son los objetivos generales? Controlar la garrapata en esta zona, en la zona endémica, en la zona control, al norte del Río Negro, en el este del país. Erradicar la garrapata de la zona libre. Estas son herramientas que tiene la ley de garrapata como la zonificación, pero son definiciones administrativas en función de la epidemiología del parásito. La garrapata no se entera que nosotros consideramos que hay una zona limpia, una zona control, y se mueve. Y trabajar sobre todo en el marco de una salud que es la tendencia mundial de lo que estamos convencidos que tiene que ser nuestra tarea oficial en lo que tiene que ver con las enfermedades de los animales. Los
particulares para poder cumplir con esos objetivos generales son, primero, tener un diagnóstico de situación, algo que empezamos y que seguramente va a culminar el próximo otoño. Pero es importante, es un insumo necesario, imprescindible, saber dónde estamos parados. O sea, saber cómo se ha desparramado la garrapata tanto en la zona control como en la zona libre. Reducir ya para el próximo otoño, bajar la morbimortalidad por hemoparásito. También podemos empezar, yo hablo de mover la aguja porque estamos enfrentando un problema que el 95% del problema se mantiene un año o más bajo la tierra. Y nosotros hablamos, intercambiamos, proponemos sobre el 5% de la población de garrapata, que es la que vemos en la vaca y es a la que le aplicamos las normas. Pero en realidad, y que eso además se sabe que no está más de 21 días en la vaca, entre 21 y 23. Entonces, realmente la reducción de la prevalencia en la zona endémica, que es un objetivo, va a ser en términos de rumbo, en términos de mover la aguja. Erradicar la garrapata de la zona libre, eso es hasta por ley, o sea, cada vez que un predio en la zona considerada limpia o libre aparece garrapata, legalmente tenemos la obligación de erradicarla. Evitar o retardar la multiresistencia. La garrapata reacciona a la presión química que nosotros le hacemos, o sea, se defiende genéticamente, desarrollando individuos que son capaces de sobrevivir a las dosis que sabemos que en la cepa no modificada funcionan. Bueno, ese fenómeno indefectiblemente se va a seguir dando, pero tenemos que buscar fórmulas para retardar ese proceso. Así, durante mucho más tiempo contamos con grupos químicos o con alternativas para poder controlar esto. Y por último, eliminar los hallazgos de residuos garrapaticidas en productos y subproductos de origen animal. Voy a tratar de desarrollar lo más rápidamente posible cada uno de estos objetivos particulares y bueno, en la medida que ustedes les quede alguna duda o algo, después vamos a poder intercambiar y charlar. Con respecto al objetivo particular, uno, que era el diagnóstico, o sea, saber cuál es el punto de partida, cuál es la línea de base para realizar este trabajo. Tuvimos la primera aproximación basándonos, en una serie de sensores diagnósticos. O sea, hay una cantidad de acciones, o acá las menciono, no le voy a decir cada una, pero hay una cantidad de situaciones, de acciones, de hechos, que nos permiten ir dibujando el mapa de dispersión en todo el país. Donde hay un diagnóstico de multiresistencia, obviamente que hay garrapata. Donde hay un diagnóstico de hemoparásito, obviamente que hay garrapata. Hay interdicciones que están registradas por nuestros compañeros funcionarios oficiales en el sistema de información sanitaria. Bueno, cualquier expediente que tenga que ver con una actuación de garrapata, eso es un aviso de que hay un predio que tiene el problema. Y bueno, ahí está todo el listado, digamos, de sensores diagnósticos en base a los cuales los compañeros de la unidad de epidemiología, cruzando toda la información disponible, pasada e inmediata, pudieron dibujar, plantear un mapa de dispersión del problema. Aquí ustedes tienen la situación a julio de garrapata, no sé si se ve bien, pero definiendo todos los lugares que tienen la presencia, el riesgo, el problema, los asociados a la garrapata, etcétera, para poder tener una base de diagnóstico. Esto sigue, sigue por dos motivos. Primero, la garrapata se está moviendo continuamente y muchos de los predios que no tenían garrapata pueden tenerlo mañana, desgraciadamente, o al revés, muchos de los predios que están trabajando bien van a estar libres en breve. Entonces, de aquí al próximo otoño, el otoño es el mejor momento para establecer un diagnóstico. El último diagnóstico real que se hizo en el país de garrapata fue una inspección a todos los predios y a todas las vacas y a todos los bovinos y a todos en todo el país,
en 3 meses en el 98. De ahí para adelante nunca más contamos con recursos ni con posibilidades porque teníamos otras obligaciones, otras enfermedades eran prioridad para poder hacer eso. Bueno, ahora tomamos de línea de base todos los antecedentes que recibimos y estamos trabajando para que la unidad de epidemiología diseñe un muestreo país y se visite los predios, se revisen los animales. Obviamente no va a ser a todo el país ni a todos los predios simultáneamente, pero con un diseño estadístico vamos a llegar con una garantía o con una aproximación de lo que está pasando. Ahí hay una propuesta de la Cámara de Especialidades Veterinarias, que no está incluida en este momento, pero que está bueno, es que en esa tarea nos apoye Línea y nos apoye el Plan Agropecuario. Eso en el futuro va a estar ahí. Esto es más de lo mismo, o sea, ustedes acá ven, en este caso, en la zona limpia o zona libre, teóricamente, y ahí ven esos puntos rojos que en realidad son focos de garrapata. O por lo menos unidades censales, sitios del país en donde o está presente el parásito o están presentes las consecuencias de la parasitosis. Un poco quería compartir qué es lo que estamos haciendo en relación a finalmente tener un diagnóstico que nos permita un punto de partida. Bueno, con respecto a reducir la mortalidad por hemoparásitos, estamos trabajando para mejorar la disponibilidad de hemovacunas. Ustedes saben que existe una continua demanda de esta herramienta, por suerte, porque hace mucho tiempo que está probada y comprobada y en el 2017 se usaban 8.000 dosis. Ahora estamos cerca de las 400.000 entre lo que produce y vende el DILABE y lo que produce y vende un laboratorio particular. O sea que realmente se está adoptando por parte de los predios, por parte de los sistemas de producción, la herramienta. Pero nosotros tenemos que responder aumentando la producción de esa herramienta, cosa que en eso estamos. Realizar la premunición por hemovacuna en aquellos predios de alto riesgo, o sea, esto está amparado en la ley de garrapata, en la 18.268, y además nos permite resolver un tema sanitario. Bueno, no todos los predios que han tenido evento de tristeza parasitaria utilizan la herramienta de la hemovacuna para poder minimizar las pérdidas por este hemoparásito. Queremos fuertemente apuntar a aumentar eso, a incrementar el uso de la herramienta y a incrementar y a evitar las pérdidas y las muertes que se presentan. También sugerir que en los rodeos que están en situación de riesgo, inmunizar los animales y realizar el chequeo de esa inmunización, la seroconversión. Tener un sistema real de registro, o sea, todos aquellos predios, todos aquellos productores a nivel país que estén usando la herramienta, poder realmente digamos, registrar esos antecedentes para que después los técnicos, tanto privados como oficiales, puedan trabajar en las medidas, en la prevención, en el diagnóstico. También ampliar la acreditación de veterinarios a nivel de SINABELE, ya hay una acreditación de movimiento, hay una acreditación en planes de saneamiento que tiene un número importante de colegas. Ampliar toda esa capacitación a lo que tiene que ver con la premunización a nivel de SINABELE. Y por último, promover en la investigación nacional de manera urgente la puesta a punto de técnicas de diagnósticos serológicos, o sea, accesibles masivamente y prácticas, económicas. Con respecto al objetivo particular 3, que es intentar reducir la prevalencia en la zona endémica, nos planteamos volver a la ley vieja de garrapata. O sea, aquí hay presente, por suerte, algunas de las personas que construyeron la 18.268, o sea, una ley en la que trabajaron todos los que tienen que ver con el tema, todos los que son parte de la realidad del problema, trabajaron durante mucho tiempo y en el 2008
se aprobó una ley que tiene todas las herramientas que necesitamos para resolver esta emergencia parasitaria. Eso es bastante importante, porque no es el capricho de volver a la vieja ley, sino que en la vieja ley encontramos las herramientas necesarias para resolver esto. Tenemos que aplicarla cabalmente. Y a partir de eso, derogar los decretos que modificaron el espíritu de esta ley y que habilitan ciertas situaciones que no fueron bien interpretadas. Evolucionar seguimiento mediante planos, o sea, evolucionar el seguimiento mediante planes sanitarios de los predios que están con el problema. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros creemos, y esto está puesto más aquí abajo, que el plan sanitario es una herramienta de diálogo entre el medio y el servicio oficial, que el productor con su veterinario particular, con su veterinario de confianza, genera un proyecto de trabajo, escribe un plan de trabajo de acuerdo a un sinnúmero de factores, y a partir de ahí podemos presionar la población parasitaria técnicamente hablando y mantenerla a raya, si se trata del norte, toda la zona al norte del Río Negro y el este del país son zonas con control, consideradas por la ley administrativamente como control. El productor no tiene obligatoriamente que erradicar la garrapata. Entonces, en realidad, el plan sanitario ese va a estar escrito para minimizar las pérdidas que nos produce la parasitosis en la zona limpia o libre. Por ley estamos obligados a erradicar el problema si aparece en un pueblo. Entonces, para nosotros, esta tríada de acciones definen un modelo de trabajo. O sea, la caracterización del predio, la presentación del plan sanitario en armonía con el veterinario particular, con el productor, que es quien tiene el protagonismo en todo esto, además de quien se ocupa de la parte material, o sea, de las dos cosas más complicadas, y el servicio oficial. Bueno, pero finalmente hay algunos predios que además están definidos por ley, que van a ser predios seleccionados, que son, en el caso de la zona control, de nuevo, el norte del Río Negro, el este del país, aquellos predios que están con un diagnóstico oficial de multiresistencia, aquellos predios que están en pleno episodio de mortandad por hemoparásito, o aquellos predios que simplemente están en una zona donde hay muchos vecinos trabajando y no se ocupan del tema y están generando contaminación al área, o sea, eso es omiso. Bueno, esos predios, seleccionarlos, interdictarlos y aplicar los criterios de la... Estamos trabajando también en la implementación del despacho tropa electrónico, porque otra de las columnas que tiene la vieja ley, que son 4, o sea, la definición de áreas administrativas, control limpia, el despacho tropa, la interdicción, o sea, esa vieja ley considera el despacho tropa como una herramienta para que los animales transiten sin garrapata en ninguno de sus estadios de un sitio, de un predio a otro predio. Nosotros como Ministerio de Ganadería tenemos la obligación de preocuparnos, de ocuparnos por aquellos predios que por una multifactorialidad de razones se mantienen limpios, se mantienen libres de garrapata. Hay predios en esta zona, en Salto, Artigas, Paysandú, Rivera, que estando en zona de control no tienen garrapata. Eso se logra por una serie de razones. Y bueno, nosotros tenemos que ocuparnos de intentar cuidar eso. De la misma manera que nos estamos ocupando, y debemos hacerlo, colaborar, contribuir, acercar soluciones a los predios que están con el problema. Porque para nosotros tienen mucha importancia y en eso estamos trabajando. Entonces, ¿qué pasa? El despacho tropa, que era una herramienta que me permitía mover animales limpios, libre de garrapata en cualquiera de sus estadios, de un predio a otro, el 40% de los despachos tropa, o mejor dicho, el 40% de los movimientos que requieren despacho tropa se hacían sin despacho tropa.
porque no había manera de que nos enteráramos que eso pasaba. ¿Tá? O sea, prácticamente todas las campañas sanitarias históricamente se basaron y funcionaron muy bien al principio en la comisaría local. O sea, el policía tenía la responsabilidad y contribuía a los programas sanitarios, ¿tá? De revisar antes del sellado la guía qué era lo que estaba sellando. Hoy día hasta pocas comisarías tenemos, entonces basar nuestro programa sanitario en esa situación que fue cambiando desde el 70 hasta ahora, realmente nos lleva a la cifra que yo les estoy diciendo. Un 40% de la gente que tenía que hacer despacho tropa con su veterinario para mover, no lo hacía y movía. Ahora, con el desarrollo del despacho tropa electrónico, eso va a estar solucionado. O sea, antes de que se reciba el preembarque y pueda hacerse movimiento, un colega veterinario va a cargar el certificado de despacho de tropa, dándonos garantía de que esa tropa se mueve libre de garrapata en cualquiera de sus estadios. También hay algunas cosas que aparecen en más de un lugar. La planilla de control sanitario es algo que todos sabemos que, si bien es norma desde el 2003, 2007, porque ante una auditoría de la Comunidad Económica Europea nosotros le mostramos o nos comprometimos que le íbamos a dar garantía a los europeos, ¿tá? De que ningún bovino se faenaba sin cumplir con los tiempos de espera o los periodos de carencia. Ese fue el origen de la planilla de control sanitario, así apareció. Y bueno, realmente somos conscientes de que es algo que no es amigable. O sea, la mayoría de los productores lleva toda la información sanitaria, pero la tiene en la libreta. Esa libreta del capataje casi siempre se pierde. Bueno, ahí está. La tiene en el almanaque del galpón. ¿Tá? La tiene en su agenda. O sea, todos los productores prolijamente anotan lo que hacen desde el punto de vista sanitario. Y nadie se le ocurre usar la planilla de control sanitario, o unos pocos, entre otras cosas porque nosotros la pedimos al momento de entregar la vacuna antiaftosa, y ahí nos encontramos con planilla de control sanitario que lo único que tienen es la vacuna antiaftosa. Pero igual, digo, tenemos que encontrar una forma, será un almanaque, será una aplicación, tenemos que encontrar una forma amigable de que se registre correctamente todos los tratamientos. Soñamos con un evento sanitario, que es un espacio en donde el productor lea la caravana y automáticamente eso vaya al sistema diciendo qué fue lo que le hizo desde el punto de vista sanitario. ¿Cómo voy con Bob? Bien, bueno. Desde el punto de vista, continúo con el objetivo particular de reducir la prevalencia en la zona endémica, o sea, mover la aguja, enfrentar con un rumbo este parásito que nos espera un año bajo tierra y se manifiesta generando no todo lo que conocemos. Con respecto como complementos al tránsito, estamos pensando en el control aleatorio basado en riesgo del tránsito de semoviente, o sea, una unidad que integre al Ministerio del Interior con los compañeros de Sanidad Animal y que pare los camiones en los sitios en donde hay mayor riesgo de que algo esté saliendo mal, los revise el documental, revise la parte sanitaria y de esa manera exista un control que va a ser una especie de aduana móvil, seguramente con ese término ustedes lo entienden mejor, realice un control de los movimientos del tránsito de animales. Pero también esto es un poco más lento y necesitamos plata, ¿tá? Y bueno, y plata no hay, pero digo, o sea, queremos reorganizar y jerarquizar el funcionamiento de los puestos de control sanitario de paso. No sé si ustedes se acuerdan, aquí todo lo que sale por la ruta 3 pasa por Paso del Puerto, ¿tá? O por Mercedes, pero ustedes se acuerdan que había unos 7, 8 puestos de paso, porque todo el tránsito de animales del norte o del este hacia la zona limpia o libre tenía obligatoriamente que pasar por ahí. Y ahí se pedían las guías, se pedían los certificados, se revisaba, o sea, se hacía una inspección. Eso fue cayendo en desuso o fue decayendo. Hoy día realmente funcionando a pleno, está
el puerto, sobre la ruta 3, y está Paso Los Toros, que tampoco está pleno porque se hizo un puente, otro puente en el río, y 2 kilómetros antes los camiones doblan y no pasan por el puesto Paso. Pero el resto está bastante mal y tenemos el compromiso y la intención de revitalizarlo. También nos interesa agilizar, desburocratizar, puse ahí yo, todo lo que tiene que ver con la incautación y el saneamiento de los animales sueltos en la vía pública. En la otra era de trabajo en Garrapata, nosotros llevábamos registro de la charla, hacíamos preguntas, planteos, muchos de los que están acá se acuerdan, y los animales sueltos en la calle eran un problema continuo. Bueno, por suerte, en el 2018 se puso en la rendición de cuentas un artículo que nos daba marco legal para empezar a trabajar. Ese artículo se reglamentó en la anterior, está el 233, pero en realidad todavía es muy lento, muy pesado, le genera muchos problemas a los compañeros funcionarios del ministerio, le genera problemas a los policías, que esos caballos tienen que estar ahí 72 horas, o sea, tenemos que buscar un camino para que eso sea rápido, no sé, conseguiremos algún campo en algún lugar alejado y después de cumplir con todas las normas, rápidamente llevaremos los animales que fueron incautados porque están en infracción en la vía pública a esos predios. Y por último no, y esto es lo que les explicó Marcelo Rodríguez al principio. O sea, tenemos una clara vocación de trabajar todos juntos. No hay manera de que podamos enfrentar este problema en soledad la autoridad oficial porque le corresponde, porque es su deber. Eso nadie lo duda, nadie lo discute. En realidad, la vocación desde el primer día de la Dirección General de los Servicios Ganaderos ha sido integrar a esta historia todos los que están en relación con el problema de la garrapata. Hay una propuesta de la Federación Rural de hace mucho tiempo, por 2 o 3 años, corregime Juanjo, sí, del tiempo que exacto, pero de 2 o 3 años que ahora la recoge la Academia Nacional de Veterinaria, que es el agente sanitario. En realidad es una persona que en cada departamento va a ser una especie de eslabón entre el servicio oficial, la CODESA y la realidad. Va a estar continuamente generando actividades relacionadas al tema, que a nosotros nos pareció muy buena idea. Estamos buscando los recursos desesperadamente, pero que en realidad hoy por hoy lo que sí hicimos, porque confiamos en la idea, es un grupo de compañeros oficiales, unos 20 y pico, y me permito decir gurises, y no lo digo con tono de atrevimiento, porque son bastante más jóvenes. Cuando yo entré al ministerio me decían diente leche, y bueno, capaz que más vale decir gurises y no diente leche, pero en realidad esos compañeros van a estar con una formación especial, una capacitación especial, y van a tener como tema principal de su laburo, integrados a todo el servicio oficial, o sea, en armonía con la organización, el tema garrapata. Bueno, con respecto al objetivo particular 3, que es erradicar la garrapata en la zona libre, muchas de las acciones que yo les describí aplican, funcionan, las vamos a usar. Pero además, cada vez que aparezca un foco, vamos a profundizar en la investigación epidemiológica de las razones de la presencia de garrapata en un lugar donde no debería haber. Tenemos identificados en Canelones, en San José, en Colonia, sitios que son particularmente complejos, capaz que la palabra es revoleadores, y que nos están generando problemas de dispersión desde esa zona. Y también, bueno, por supuesto, georreferenciar lo que tiene que ver con la presencia del problema, tratando de armar una especie de buffer. Ese fue el término que usamos cuando la brucelosis. ¿Se acuerda que en un momento la administración logró pasar de la seccional policial, que desde el punto de vista de brucelosis era una medida absolutamente incoherente epidemiológicamente hablando, a
el buffer que consideraba para otra enfermedad, para brucelosis, el foco con reglas diferentes o referidas a lo que es un foco, el lindero, o sea, el vecino al lado, y el traslindero, el vecino del barrio. Bueno, estamos pensando que el despacho de tropa electrónico va a salir con una lógica parecida a esa, que cuando aparezca un foco en cualquier lugar nos va a permitir al funcionario oficial trabajar en esa lógica. Acá tengo un mapa que es la situación total país con diferentes variables. Esto, digo, se debería ampliar y explicar, pero bueno, o sea, en realidad ahí usted tienen cantidad de tratamiento, presencia de hemoparásito, presencia de multiresistencia, avisos de los colegas veterinarios que el ganado va con garrapata, o sea, el grupo de sensores diagnósticos, que son los que yo le presenté y le mencioné algunos, y más para tener una idea de cómo vamos a estar armando el puzzle diagnóstico a nivel territorio. Bueno, con respecto a intentar reducir, evitar o retardar la multiresistencia, sería el objetivo particular 4, una de las cosas que tenemos que hacer es fomentar el diagnóstico de poblaciones con problemas. O sea, es como yo le decía, acá todos estamos convencidos, hay una sensación térmica de que cada vez hay más garrapatas resistentes. Y yo no lo discuto, es lo que me pasa cada vez que salgo a trabajar y tengo un intercambio con alguno de los productores, consignatarios, la gente que en realidad está en este rubro y en este problema. Pero cuando vamos a la cantidad de diagnóstico, tenemos 180 en Dilave el año pasado y 200, 300 en Niña, exactamente pueden decir Pablo o Alejo el número, y somos 50.000 productores. Y ponele que haya 30.000 con garrapata, 20.000. Seguimos hablando de que el diagnóstico real con el perfil de sensibilidad de la población esa lo tienen 500. O sea, tenemos que fomentar el diagnóstico porque es un insumo importantísimo para el colega veterinario que va a estar elaborando el plan sanitario. Necesita esa lógica de sensibilidad de la población. Tenemos que pensar en test de resistencia gratuito, por lo menos algún perfil de productor. Lo que es una empresa no tiene problema con el costo. El costo es importante, es muy importante. Pero bueno, si una de las cosas que frena la cantidad de test fuera el costo, tenemos que buscar como administración una solución. Y tenemos que tener una base interinstitucional de datos, que además la información diagnóstica tenga una lectura equivalente de lo que estamos hablando. Está la Facultad Veterinaria también trabajando en esto, además de línea, fuertemente en Tacuarembó, bueno, además del DILADE. Entonces, entre los técnicos son los que generan esta información, haya un idioma común, y que además esté disponible para todos. Hay que fomentar, seguir fuertemente promocionando las buenas prácticas de manejo de los productos veterinarios, el uso responsable de los productos, el registro de ese uso de los productos. Eso es importante. También tenemos que, y esta administración lo ha hecho, estamos apoyando fuertemente la investigación, el desarrollo y el registro de alternativas bioacaricidas. Está todo el tema de los hongos, hay 3 vacunas que se están desarrollando, pero nosotros estamos apoyando fuertemente eso, pero requiere un registro. Ahora hay una herramienta a partir de febrero que nos permite la existencia de ese registro y bueno, los productores industriales, esas alternativas que son muy importantes para retardar la presencia de multiresistencia, van a tener que recorrer el camino del registro. Y otra vez, esto se va a repetir en todas las diapositivas, la campaña masiva de comunicación, difusión, extensión institucional. Esta charla es una muy buena oportunidad de poder contarle lo que estamos haciendo o intentando hacer.
Con respecto al objetivo particular 6, o sea, a eliminar los hallazgos de residuos garrapaticidas en productos y subproductos de origen animal, la planilla de control sanitario quizás no va ahí, pero en realidad, insisto, tenemos que trabajar para, de alguna manera, popularizar una fórmula de registro que todo el mundo la use como usa la libreta del capataz, como usa la agenda del productor o el almanaque en el galpón. Pero además, y esto es una propuesta interesantísima de la academia, la Sociedad de Medicina Veterinaria, en la vía de garrapata, en el decreto nuevo, como tantas de las cosas que no cumplimos, o sea, que teníamos la posibilidad y no lo hicimos, que el productor puede declarar en el ítem 7 o en el ítem 11, observación al remitente, que sabe esos animales están tratados, que conoce con lo que lo trató y que además está en conocimiento de los tiempos de espera. Y de esa manera es un pasito más en asumir la gravedad del tema. Porque digo, cuando aparece el fipronil en China, ya estamos pelados. O sea, después hay que lograr repechar una explicación que muchas veces no tenemos suerte. Algunas veces nos ha salido bien Estados Unidos, China, pero no podemos seguir tentando al destino, como decimos en campaña. Entonces, hay que sensibilizar a todos de la importancia que tiene cumplir con los tiempos de espera, con los periodos de carencia, cuando hacemos cualquier tratamiento animal. Coordinar con el Programa Nacional de Residuos Biológicos para dirigir los muestreos a las zonas calientes, o sea, a las zonas más complicadas. Y también, o de alto riesgo. Así, de la misma forma que lo hace en la exportación y debe también hacerlo, que eso sucede en el abasto interno. Pero bueno, está puesto para remarcarlo. Reactivar el vigía. O sea, el vigía es un programa que se realizó en el 2018, cuando el problema ha tenido en el ámbito del SNI, que todas las veterinarias debían, y los productores, debían registrar el acaricida que compraban en el mostrador. Cuando eso empezó, que fue el mejor momento del vigía, o sea, el sistema de farmacovigilancia, y no lograba cosechar toda la realidad porque también hay un factor que es el contrabando, que difícilmente podamos tener un registro correcto de esa realidad. Pero tenía una aproximación fuerte y a los técnicos que estábamos trabajando en esto y a los colegas veterinarios que están trabajando en la cancha, les permitía tener una idea de cuál era la situación, a dónde iban, cómo estaba la zona en donde iban a trabajar. Eso fue cayendo como los puestos de control sanitario, y en realidad hoy debe registrar el 15% de la realidad. Entonces, bueno, trabajemos con la industria veterinaria, con la Cámara de Especialidades Veterinarias para revitalizar eso, porque realmente nos genera una información muy importante y eso ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo porque, bueno, en las etiquetas está como de alguna manera destacar los tiempos de espera, los periodos de carencia. A nosotros, los que nos gusta el salamín, nos ponen unos cuadros negros así que no podemos comer salamín. Bueno, capaz, no dejamos de comer mucho, pero digo, capaz que la forma es de alguna manera, con otra estética, los tiempos de espera, los periodos de carencia. Evitar la vía de inoculación intramuscular de oxitetraciclina para animales que están en terminación. Nos aportaban que en la industria frigorífica macroscópicamente había sitios complicados que no se veían y bueno, que capaz que era mejor explicar, difundir que usar la vía intramuscular no era lo conveniente cuando estábamos frente a un episodio de asma y usaba citraciclina. Con respecto a la investigación, es importante, le decía, estamos fuertemente trabajando en el registro de bioinsumo, o sea, hay investigación de productos alternativos
hongo, vacuna, esto lo mencioné. Hay desarrollo, registro y aplicación de 3 vacunas diferentes. Y bueno, hay otros, como la edición génica, que está trabajando el INIA, o sea, que hay una apuesta fuerte en la investigación para encontrar alternativas a este. Otra vez, todo esto hay que difundirlo, hay que intercambiar, hay que conocer. Cada vez que vamos a un lugar, es mucho más lo que aprendemos. Yo hace poco, ¿verdad?, que fuimos convocados por un problema zonal y realmente, bueno, más que llevar una solución, lo que encontré fueron conocimientos ahí. Esto ya lo mencioné y ya terminando, o sea, apostamos fuertemente a la interinstitucionalidad. Aquí tenemos un documento que en este corto tiempo de trabajo, porque unos meses en Garrapata es nada, pero en este corto tiempo de trabajo, la Academia Nacional Veterinaria, junto con la Sociedad de Medicina Veterinaria, nos aportó. Acá tenemos otra propuesta, otro trabajo, otras ideas que nos aportó la Cámara de Especialidades Veterinarias. Hemos estado trabajando con Montes del Plata en distintos lugares del país y hoy estamos acá en el INIA, en este programa que de alguna manera se acerca a la realidad. Las empresas, digamos, las instituciones, perdón, que participan en el proceso de construcción de este Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, en el marco institucional, son el INIA, el Plan Agropecuario, la Facultad de Veterinaria, Sociedad de Medicina Veterinaria, la Cámara de Especialidades Veterinarias, la Academia, yo me estoy nombrando, el PASTER, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Federación Rural, la Asociación Rural, Cooperativa Agraria Federada y el Instituto Nacional de Colonización. Por supuesto que diversas reparticiones del Ministerio de Ganadería, descentralización, desarrollo rural, etc. Un largo camino tenemos que recorrer. Y como dice Ortega y Gasset, varios puntos de vista construyen un mejor paisaje. Muchas gracias.